Buenas chicos, bienvenidos a otro solucionario de las reales preguntas de Co. Hoy vamos a ver con mi persona, el profesor Marco Espinosa, la semana número 5, el solucionario que tiene que ver con las preguntas fotosíntesis. Sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún sorteo y ningún arte rupestre. Comencemos. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes y otros organismos autótrofos producen moléculas alimenticias complejas, ricas en energía, a partir de componentes más simples en presencia de energía lumínica. En el proceso de fotosíntesis, moléculas pigmentarias específicas capturan fotones, unidades definidas de energía lumínica. Los electrones de esas moléculas pigmentarias son excitados por los fotones absorbidos. Después, esos electrones excitados ceden su energía a la célula al descender a su estado basal ordinario. Muchas células utilizan esa energía para reducir el dióxido de carbono a carbohidratos. Para lograr ello, necesita que mención gas ingrese a los tejidos fotosintéticos de la hoja y lo hacen a través de pregunta Deco y pregunta no tan difícil. ¿Por qué? Porque tú de recordar cuando hemos visto tejidos vegetales, sí, había un tejido que permitía intercambio gaseoso. ¿No te acuerdas? Te lo muestro. Intercambio gaseoso, CO2, oxígeno. Exacto. Esa, ¿sí? Por donde se da el intercambio gaseoso, ¿cómo se va a llamar? Estoma. No confundir con estroma. Estroma y estoma son cosas diferentes. ¿Sí? Por donde se da el intercambio gaseoso, justo lo que te mencioné en la pregunta, se llama estoma. Ahora, pregunta número 2. Las longitudes de onda lumínicas útiles para la fotosíntesis representan tan solo una pequeña fracción del espectro total de las radiaciones electromagnéticas. Al parecer, en las plantas superiores, el violeta, el azul y el rojo son los colores más eficaces para la fotosíntesis. Esos colores de espectros visibles tienen longitudines de ondas que van aproximadamente desde 380 hasta 750 nanómetros. La capacidad de la luz para excitar los electrones se relaciona en mayor grado con su longitud de onda que con la brillante intensidad de las lumínicos. Solo un pequeño porcentaje de la luz llega a la planta. Es efectivamente absorbida. La mayor parte de la luz pasa a través de la planta, se transmite o bien se refleja en la superficie de esta. A esto se le conoce como. Te están hablando que la luz llega hacia la planta. La energía lumínica llega hacia la planta. Y cuando la energía lumínica llega hacia la planta, ¿qué proceso se da? Fotorreducción, fotofosforilación, fotólisis o fotoexcitación. Exacto, se va a dar la fotoexcitación, ¿sí? Acuérdate que cuando la luz, la energía lumínica llega a la planta, ¿sí? A los unidades fotosintéticas, ¿sí? Se van a excitar. ¿Y cómo se excitan? Liberan que electrones. Pregunta número 3. Veamos. En la fase lumínica de la fotosíntesis, diversas moléculas pigmentarias, clorofila A, clorofila B, carotenoides, del fotosistema 1, del fotosistema 1, absorben un fotón de longitud de onda adecuada, cuya energía es transferida al sitio reactivo de una molécula determinada de clorofila, a un electrón de esa molécula de clorofila A que es excitado a un estado de mayor energía. Se combina con una molécula receptora, se desplaza a lo largo de un gradiente de energía libre y por último retorna a su estado original. Durante ese proceso se genera una pequeña cantidad de ATP, al igual que en las mitocondrias. Se supone que la síntesis de ATP, ¿sí? ¿Sí? Se supone que la síntesis de ATP a este acontecimiento se le conoce como. Tenemos que recordar que en la fase luminosa tenemos justamente un acontecimiento que tiene que ver
con el ATP, ya que el ADP y fósforo inorgánico, ¿sí? Gracias por la ATP sintasa, se unen y sale ATP. ¿Cómo se llama ese proceso? Exacto. La fotofosforila, la fotofosforilación, conocido. Fotofosforilación siempre te genera que ATP. Pregunta número 4. En la fase luminosa, los electrones perdidos por la clorofila y aceptados por el NAD regresan finalmente a la clorofila gracias a la intervención de un segundo fenómeno lumínico, el cual se efectúa en un sistema pigmentario distinto al que realiza el primero. En este segundo fenómeno lumínico, las moléculas de clorofila del fotosíntesis del fotosistema 2 absorben luz y transfieren sus electrones excitados a un aceptor, el cual comienza a transportarlos a lo largo de un gradiente de energía hasta el fotosistema 1. De este modo, se rellena el hueco electrónico del fotosistema 1, pero se forma otro hueco en el fotosistema 2, que será llenado por... Tenemos que recordar que en el fotosistema 2 se da un evento importante, la fotólisis del agua. ¿Sí? La fotólisis del agua, ¿por la que se da? Para rellenar el hueco de qué? Del fotosistema qué? Del fotosistema 2. Entonces, dice, pero se forma otro hueco en el fotosistema 2 que estará rellenado por quién. ¿Por quién rellenado si se hace la fotólisis del agua? Exacto, por el agua. Pregunta número 5. Es casi seguro que los primeros autótrofos carecieron de la fase sintética oscura. Esos organismos simplemente absorbían energía lumínica, para lo cual usaban moléculas pigmentarias cuyos electrones eran excitados a un estado energético superior y luego pasaban indirectamente esa energía a otras vías celulares. Asimismo, ciertas bacterias utilizaban H2S, ¿sí?, en vez de H2O como fuente de electrones de reemplazo y de protones. Por tanto, se libera azufre en vez de oxígeno. Es algo análogo. ¿Qué se podría decir del metabolismo de mencionadas bacterias? Veamos. Que se formarán ATP a través de fotosíntesis debido a que no se formará ATP debido a la fotosíntesis debido a que no presentan una fuente de electrones como el agua. Si es algo, si cumple la misma función, significa que sí brinda electrones y no interferiría en la formación de ATP. B. Que no podrán liberar oxígeno debido a que no utilizan agua como fuente de electrones. Exacto, ¿sí? Exacto. La molécula utilizada no tiene oxígeno. Como no tiene oxígeno, no puede liberar oxígeno. ¿Qué liberan? Liberan azufre. Entonces es por eso que la clave sería besito. Pregunta número 6. La fase oscura es la vía mediante la cual el CO2 es reducido a un azúcar. Sus componentes se localizan en el estroma del cloroplasto. Para esta reacción no se necesita de oscuridad. Su nombre se debe exclusivamente al hecho de que es independiente de la luz. Dado que el CO2 es un compuesto de baja energía, su conversión en un carbohidrato rico en energía representa un salto considerable de escala energética. Esto se logra teniendo como primera etapa a la etapa conocida como donde participa la enzima rubisco. Tenemos que recordar que la rubisco, ¿sí?, permite que el CO2, ¿sí?, entre a lo que es el ciclo de Calvin. Se da la fijación del carbono, se da la carboxilación, ¿sí? Tenemos que recordar esa partecita de el ciclo de Calvin. Pregunta número 7. En la glucólisis, uno de los pasos críticos es la oxidación del PGAL a ácido difosfoglicérico, en que el NAD funciona como aceptor de electrones. En la fotosíntesis, que es en esencia una inversión
de la degradación de carbohidratos representada por la glucólisis, el PGA se reduce al PGAL y el NADH actúa como donador de electrones. En muchas síntesis reductivas, la coenzima participante es el NAPSH, mientras que en las reacciones degradantes para liberación de energía, la coenzima activa suele ser el NAT. ¿Cuántos ATP ofrece la coenzima usada en la glucólisis y la otra en la fotosíntesis respectivamente? Tú debes recordar que siempre en la glucólisis son 3 ATP, ¿sí? ¿Sí? Por cada coenzima 3 ATP. Y en la fotosíntesis, por cada coenzima, por cada NAPSH, se genera 1,5 ATP. ¿Sí? Tenemos que recordar, mira, justamente acá te he puesto, primero te lo he puesto lo que es en el ciclo de Calvin, la fase oscura, donde el NADH, ¿sí? El NADH entra, ¿sí? Entra, ¿y qué, para qué, profesor, para qué ingresa? Simplemente, si tú te das cuenta, brinda, ¿brinda qué? Brinda electrones, brinda protones. Ahora, en la otra imagen te lo he puesto de la glucólisis, ¿sí? Cuando vamos a llevar glucólisis, participa el NAT, ¿sí? Algo diferente. Fotosíntesis con fósforo, sí, respiración sin fósforo. NAPSH en fotosíntesis y en la respiración celular NAT, ¿sí? Entonces, la clave sería 3 y 1,5. 3 y 1,5. Pregunta número 8. En la década de 1940 se utilizó un isótopo radiactivo especial del carbono, el carbono 14, para arrastrar el destino del CO2 marcado con dicho isótopo. A finales de esa década, Melvin Calvin y su grupo utilizaron carbono para dilucidar los mecanismos asociados con la conversión de CO2. ¿En qué molécula se esperaría encontrar dicho átomo reactivo? ¿En qué molécula esperaría encontrar carbono? Te he puesto acá la fórmula general de la fotosíntesis. Dime, dicen que el CO2, vamos a poner, proporciona el carbono. ¿Dónde lo encuentro? ¿En el oxígeno? No, lo voy a encontrar en la glucosa. Bueno chicos, con esto fue el solucionario de las reales preguntas de ecos de esta semana. Nos vemos en un próximo solucionario o en una próxima pastilla. Cuídense muchachos y siempre recuerden a por más. Siempre a por más.